Entonces, lo primero, vamos a abarcar una cantidad bastante grande de temas que ya mencionó Darío, pero comencemos por paso número uno, esa introducción, ver justamente dentro de esa agenda el modelo de responsabilidad compartida, cómo AWS hace su parte en esa sección de seguridad en la nube y efectivamente cómo vamos a empezar entonces a ver todos los demás servicios y cómo ayudamos al cliente a hacer su parte en esa sección de seguridad en la nube. Lo primero, hablar de esos diferentes desafíos de seguridad que enfrentamos y que a través de la nube podemos conseguir herramientas que nos ayuden a sobrepasarlos, a manejarlos de una mejor manera, como por ejemplo esa visibilidad. Nosotros tenemos diferente cantidad de recursos de diferentes tipos con diferentes, al final, objetivos. Necesitamos tener de alguna u otra manera un inventario, ver esa actividad, poder hacer esa auditoría y tener el compliance según nuestro caso de uso. Dentro de las herramientas que nos pueden ayudar, tenemos servicios que son nativos para hacer ese inventario. Tenemos servicios también donde podemos ver el registro de esas llamadas a los servicios y poder detallarlos en términos de esa auditoría. También sabemos que tenemos ese desafío en torno a esos recursos, ¿no? A esa escasez de recursos, tanto humanos como económicos. No muchas empresas cuentan con equipos grandes en torno a esa sección de seguridad en la nube, a esa sección de administración. Entonces, a través de diferentes servicios vamos a poder ayudar a rebajar esa carga administrativa, como vemos acá. AWS tiene servicios 24/7 de seguridad, por supuesto, no estamos solos, tenemos ese modelo de responsabilidad que ya vamos a ver de manera detallada a través de ejemplos y hay muchas tareas administrativas que van a pasar a responsabilidad de esos de AWS y a través de automatizaciones también podemos ir reduciendo esa carga administrativa, lo cual va a hacer de manera que tengamos esos procesos de manera más óptima. Por supuesto que ya hablamos de la diferente cantidad de infraestructura en tamaño, en en diversidad de justamente lo que hacen esos diferentes servicios, esos diferentes servidores, em, para al final obtener nuestros beneficios de negocio y que cada vez está más distribuida, separada, ¿no? Hablamos de modernización, hablamos de microservicios y al final esa separación también conlleva a tener esa visibilidad, ese monitoreo y esas formas de gestionar esos recursos a escala. Entonces, también existen esos servicios que nos van a ayudar a hacer esa gestión a escala. Y por supuesto, hay diferentes amenazas externas que a medida que pasa el tiempo pues van evolucionando, ¿no? Hablamos de diferentes actores, de diferente tipo de malware, inclusive por ahí escuchamos criminal as a service, entonces hay diferentes formas de empezar a protegernos, a responder ante incidentes, a empezar a hacer hardening de nuestro ambiente y que esos vectores de ataque entonces vayan limitando justamente su trabajo contra nuestra infraestructura. Entonces, Sí. pasando un poquito por acá, dale, Darío. Permíteme agregar un comentario ahí. O sea, tenemos un combo un poco explosivo en Ujú. cuanto a que tenemos desafíos para tener visibilidad sobre nuestra infraestructura, pocos recursos con respecto a lo que va creciendo la amenaza. La infraestructura, todos los datos sensibles no están en la base de datos como era en el pasado, en ese servidor, sino que está mucho más grande, mucho más distribuida. Y las amenazas van evolucionando al punto tal de que hoy en día no hace falta ser un famoso conocido hacker para poder lanzar un ataque, sino que cualquier persona con mala intención puede contratar servicios como Criminal as a Service, de que comprar un malware e incluso contratar que lance un ataque de denegación de servicio. Entonces vamos a ver cómo la nube nos puede ayudar en cada una de estas dificultades, tanto en tener una buena visibilidad, tanto en cómo hacemos para ayudar en esa responsabilidad compartida para reducir el problema de la escasez de recursos, cómo vamos a hacer para poder gestionar esa infraestructura que va creciendo a un ritmo acelerado y qué podemos hacer para facilitar lo que es la detección de este tipo de amenazas nuevas que van surgiendo. Continúa, por favor. Listo, ¿no? Gracias, Darío, ahí por el complemento. Y un punto importante entonces de el que comentábamos a través de los diferentes desafíos de seguridad y que nos va a ayudar a reducir esa carga administrativa, pues es el modelo de responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir? Aquí muy bien en el slide lo menciona. AWS es responsable de la seguridad de la nube, es decir,
de esa infraestructura y de protegerla, esa infraestructura donde se ejecutan los servicios que le proveen los clientes y el propio cliente es responsable por la seguridad en la nube. Es decir, responsable por ese control de acceso, por cómo manejan la seguridad en sus cargas que están desplegadas sobre esa infraestructura. Entonces, eso se entiende, por supuesto, de manera mucho más sencilla a través de un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo de base de datos utilizando diferentes tipos de servicio y vamos a ver justamente cómo se refleja ese modelo de responsabilidad compartida de acuerdo al tipo de servicio. Entonces, comencemos con ese servicio de infraestructura que probablemente están familiarizados, el servicio de S2, el servicio para desplegar máquinas virtuales en AWS. Si se fijan, hay una cantidad de actividades que están a la derecha y están con un color azul para delimitar la responsabilidad del cliente y con un color naranja para delimitar la responsabilidad de AWS. Si nos fijamos, por supuesto, la seguridad física del propio servidor, cómo los montan en rack, esa electricidad, esa instalación del sistema operativo, es responsabilidad de AWS, considerando este servicio, ¿no? Y nosotros somos responsables de actividades como gestionar ese sistema operativo, los parches, cómo hacemos el hardening, la sección de anti-malware, la parte de escalabilidad, la parte de cómo configuramos el cifrado y en control de acceso. Aquí podemos ver pues, esa separación de responsabilidades en términos de esos servicios de infraestructura como S2. Cuando avanzamos y utilizamos un servicio administrado, en este caso un servicio encapsulado como RDS, en este caso es un ejemplo de base de datos, vemos que ya las actividades que son responsabilidad de AWS aumentan y las nuestras pues van disminuyendo. Aquí hay un punto súper importante y es donde vemos esa comparación entre las operaciones y la configuración, donde se refleja ese modelo de responsabilidad compartida aún más dentro de esa base de datos. ¿Por qué? Porque si se fijan, dentro de las operaciones de cifrado, respaldos de base de datos, alta disponibilidad y escalabilidad para base de datos en RDS, ya AWS nos proporciona las herramientas y está de nuestra parte configurarlas de acuerdo a nuestro caso de uso. Entonces, ahí vemos esa responsabilidad. AWS me da las herramientas justamente en los ámbitos de estas actividades y yo tengo que realizar la configuración de acuerdo a ese caso de uso. Ahí estoy compartiendo la responsabilidad. Por supuesto, el lado del control de acceso, por ejemplo, sigue siendo mi responsabilidad al manejar esa base de datos. Y por ejemplo, cuando hablamos de un servicio abstracto como DynamoDB, como S3, por ejemplo, como una lambda, vemos que inclusive las actividades de las que soy responsable en términos administrativos se van reduciendo, ¿no? Sigo teniendo estas actividades como el cifrado y los respaldos de base de datos que se me dan las opciones, yo tengo que configurarlas de acuerdo a mi caso de uso, pero ya otras actividades, la escalabilidad, la alta disponibilidad, el control de ese crecimiento elástico, están del lado de AWS. Entonces, si nos fijamos, es importante saber cuál servicio estamos utilizando, cuáles son nuestras responsabilidades y a partir de eso poder implementar, ¿no? Esos controles y saber cuál es la parte donde yo me tengo que enfocar. Y un ejemplo interesante son arquitecturas que están basadas en servicios abstractos, ¿no? Como DynamoDB, como S3, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo. Al final, esos beneficios que vemos en esos diferentes servicios, ¿no? Que es el uso y ese pago por demanda, que sea 100% elástico, el manejo de la alta disponibilidad de manera transparente para nosotros y ese ambiente y infraestructura que sea administrado, nos permite otra vez enfocarnos en justamente entregar ese servicio, ese caso de uso, esa resolución a un problema de negocio y no enfocarnos tanto en la infraestructura. Por supuesto, del lado de seguridad nos permite enfocarnos en, en secciones importantes como el control de acceso y no ya en el manejo de la infraestructura. Entonces, pasando un poquito acá, como AWS hace su parte, esa sección de responsabilidad de la seguridad de la nube, vamos a entrar un poquito a detalle. Y lo primero es hablar un poquito de esa infraestructura global, ¿no? Em, Muy resumidamente, AWS tiene su infraestructura separada en regiones, zonas de disponibilidad, puntos de presencia y en qué nos va a ayudar en términos de seguridad toda esta escalabilidad, ¿no? En términos de esa infraestructura global, a que esas soluciones que desarrolla AWS, a que esos controles al final que tiene para manejar en términos de seguridad y, por ejemplo, esas certificaciones que obtuvo van a
van a poder ser heredadas por nosotros y no vamos a tener que justamente enfocarnos en eso, sino ya del lado de nuestra aplicación, cómo la manejamos y justamente cómo diseñamos esos controles de seguridad. Importante que, por ejemplo, ya hay soluciones gratuitas de protección de DDoS o soluciones que nos permiten a detectar errores en configuraciones como Access Analyzer. Entonces, es importante poder tener esas ventajas de ya estos servicios y esas funcionalidades que AWS desarrolló a escala para los diferentes clientes y poder justamente implementarlos para ir mejorando nuestra postura de seguridad. Importante también dentro de esta infraestructura global son las local zones. Ya hay algunas desplegadas dentro de Estados Unidos y hay muchas anunciadas alrededor del mundo. Muy puntualmente, una local zone es una sección local donde se va a poder ejecutar diferentes cargas de trabajo y, por ejemplo, atender a, a regulaciones que tengan que ver, por ejemplo, con el manejo de datos dentro del mismo país. Entonces, va a poder ser un caso de uso interesante justamente cuando lo tengamos aquí en Latinoamérica. Entrando un poquito a Y detalle están, de ese control, perdón, dale, Darío. y están anunciadas sí, local zones Sí. para Argentina, para Chile, para Colombia. Sí, para Ujú. Perú. O sea, se viene una cobertura bastante amplia con local zones también. No es la idea poner a correr todo dentro de los local zones, sino que más bien Ujú. lo que necesite estar cerca, ya sea por un tema de latencia o por un tema de residencia del dato dentro del país, eso es lo que va dentro del local zone. No es una región completa con todos los servicios disponibles, ¿sí? Eso más, continúa. Listo. Entonces, ya hablando un poquito de esa seguridad en términos de el perímetro, aquí hay un pequeño video donde la idea es poder ver esos diferentes controles de seguridad. Si se fijan, forzadas esas cámaras con el monitoreo permanente y ese control de acceso que se mantiene por sobre el acceso a ese data center. Entonces, por acá, de manera separada, lo que vimos en el video, atendiendo a esas vallas, a ese monitoreo permanente, a ese control de acceso. Ya dentro de esa protección, en términos del acceso a las propias salas de los servidores del data center, hay unos puntos muy importantes que se mantienen y, por ejemplo, todos esos empleados que tienen que acceder, manejar justamente esas salas, algo, hacer una actividad en el data center, se realiza una investigación de antecedentes. Entonces, no quiere decir que por eso y que va a realizar una actividad ya puede entrar libremente al data center, ¿no? Siempre tiene que haber una persona que autorice ese acceso. De hecho, por acá en el video también lo vamos a poder ver. No pueden entrar justamente porque sí, van a requerir esa persona que autorice el acceso. Hay detectores de metales justamente al ingreso a esos data centers. Por supuesto que este control de acceso, si se fijaron, contiene una tarjeta, no solamente con el acceso de esa persona, sino datos biométricos también. Y por supuesto, al data center, como hablábamos, no va a acceder cualquier persona, sino personas que realmente tienen una necesidad para acceder, es decir, los empleados del data center o, por ejemplo, auditores que vayan a realizar una de sus auditorías. No sé si por ahí quieres agregar algo, Darío. Sí, hay muchas cosas que están dentro del data Ujú. center que tienen que ver con requerimientos puntuales que nos hizo un cliente. Nosotros, tal vez un cliente militar, un cliente de banca de algún país bien regulado. Y todas esas cosas que fuimos agregando para levantar la línea base de seguridad del data center aplican para todas las regiones, para todos los clientes. O sea, un cliente que está arrancando con un free tier dentro de una universidad para aprender de AWS se beneficia de muchos aspectos de seguridad que fueron solicitados tal vez por clientes de lo más exigentes, ¿no? Este tema de que ninguna persona puede entrar por sí sola, siempre otra persona detrás de un vidrio blindado lo autoriza a la persona a entrar, hay rejas debajo del piso técnico, hay un montón de características de seguridad que ni James Bond puede entrar, que están contempladas dentro de lo que es el data center, ¿sí? Cuando hablamos de detectores de metales, también está el tema de que ningún tipo de dato salga vivo dentro del data center. Y eso por ahí lo vamos a ver en un slide más, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Listo. Entonces, ya vimos entonces que también Ahí está. toda esta escala se traduce en esos controles, como hablaba Darío del data center, pero también se traducen en estos programas del cumplimiento, ¿no? AWS ya
está certificado en más de 200 certificaciones y acreditaciones de seguridad y conformidad. Por aquí vemos un ejemplo, esa se hizo 9001, 27001, que por supuesto, es PCI también. Y como ya habíamos, como vimos, esa escala también nos permite adoptar y heredar esos controles, ¿no? En términos de esa infraestructura, ya sabemos que AWS pues hizo su parte, y tenemos disponible justamente esos artefactos, em, esos informes de auditoría, em, para nuestro uso, si así lo requerimos, para uno de nuestros auditores, por ejemplo, en torno em, a esos diferentes controles de auditoría que ya AWS pasó por ellos, ¿no? El- el- Fíjense que ahí otra vez hablamos de la escala, ¿no? Entonces, si ya AWS justamente pasó por ello, cumplió con esas regulaciones, la idea es poder tomar esas ventajas y ya preocuparnos del lado de nuestra aplicación, ¿no? Entonces, adelante, Darío. el mensaje clave aquí es lo Ujú. siguiente. Cuando hablamos del programa regulatorio, cuando uno dice, tengo mi data center, ya sé qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas no estoy haciendo bien, ¿cómo sé que en la nube se están haciendo las cosas bien? Bueno, esta es la forma. Básicamente, el programa de cumplimiento regulatorio, en lugar de que uno se tenga que poner a hacer un penetration testing sobre los servicios, uno sabe que hay un auditor tercero que hizo ese trabajo de pentesting sobre la parte que le toca a AWS y uno solamente tiene que hacer pentesting de sus propias aplicaciones. Sí, lo mismo para cada uno de los controles de seguridad. Esta es la forma en la cual ustedes pueden llegar desde Artifact a descargar el reporte oficial, ya sea de Coldfire para PCI, de KPMG, de distintos auditores que hicieron los distintos reportes. Pueden llegar al documento original que ellos certifican cuál es la cobertura, cuáles fueron los controles que realizaron y cuál fue el resultado, donde siempre están limpitos de todo positivo de que AWS logró esas certificaciones de manera completa, ¿no? Listo, y en un momento vamos a poder ver justamente esa herramienta de Artifact que es gratuita, pero antes de continuar a eso, un ejemplo de lo que hablábamos antes de esas diferentes políticas. Entonces, tenemos los controles de detección de metales, ya hemos hablado de eso, un poquito de lo que explicó Darío, y políticas también en torno a cómo se manejan los dispositivos. Por ejemplo, cuando esos dispositivos llegan al final de su vida útil, y se necesita hacer el dispose de ellos, entonces se destruyen dentro del data center previo a ser decomisionados, ¿no? Otra vez, esto va orientado a que esa información, si alguien intentara recuperarla, pues no sea posible con la ayuda de estas políticas. Y hablamos entonces de ese cumplimiento regulatorio y que podemos ver esos informes que hicieron los terceros, de acuerdo pues a lo que vayamos necesitando, según nuestro caso de uso. Dentro de esta herramienta Artifact es totalmente gratuita. La idea es otra vez, si ya tengo un requerimiento sobre una regulación en particular, digamos, SOC 2, por acá podemos descargar el reporte, tener en cuenta ese periodo donde se realizó el reporte y tener esos detalles justamente que sean pertinentes en torno a ese reporte. Esta herramienta es gratuita, la podemos acceder a través de nuestra cuenta de AWS y descargar justamente el informe que vaya asociado pues a esa regulación pertinente para nosotros. Entonces aquí hay un ejemplo también de PCI. ¿Y cómo se ven esos reportes? Pues bueno, aquí un ejemplo muy puntual de ISO 27017, por ejemplo, el summary de PCI, entonces importante que podemos manejar esos reportes y verlos de acuerdo al que necesitemos nosotros, ¿no? Importante también, eh, que cada uno de los servicios tenemos la herramienta para ver si están dentro del scope de las diferentes certificaciones. Entonces, si me interesa la sección de esa regulación de PCI y estoy utilizando un servicio en particular, puedo revisar dentro de este enlace y ver si efectivamente está dentro de justamente cumpliendo esa regulación. En este caso, PCI, ISO y la que vayamos necesitando atendiendo al caso de uso. No solamente esas regulaciones, digámoslo así, que son más abiertas como ISO 27001, PCI, sino también cuando hablamos de cada país, tenemos un recurso que se llama Compliance Center, en el cual podemos tener más detalles en torno a esas regulaciones de los servicios financieros en los diferentes países. Entonces también es una herramienta interesante que podemos em, revisar y tomar en cuenta de esos controles en torno a esos servicios financieros. Y por acá es relevante mencionar que
esa parte que hace AWS, todo lo que vimos, lo hace de una manera más eficiente a través de automatizaciones. Ya hablamos de despliegue continuo, de ese despliegue de parches, de esos procesos que están probados ya a escala y que la idea es que toda esa organización, toda esa orquestación y todo ese manejo se haga con la más mínima intervención humana posible y que nos enfoquemos en esa supervisión de esos procesos, ¿no? Ya hablábamos de justamente la escala y aquí hay uno de hay uno de esos statements que nos hace reflexionar, ¿no? Que esa inversión que hace AWS en seguridad dentro de todas esas regiones, dentro de toda esa infraestructura, usualmente es mucho más grande que lo que la mayoría de clientes puede hacer individualmente, ¿no? Entonces, la idea es poder tener esos beneficios de esa inversión a escala de AWS en estos términos de seguridad. Y eso ha orientado diferentes puntos para reforzar esa postura, ¿no? Sabemos que heredamos esos diferentes controles en términos de ese cumplimiento de esas regulaciones que ya pues tiene AWS, que podemos tener esa escalabilidad y continuar teniendo esa visibilidad de nuestros recursos y el control sobre ellos a través de diferentes servicios. Sabemos que estamos manejando los más altos estándares de seguridad en términos de privacidad y protección de datos, que esas diferentes automatizaciones con los diferentes servicios de seguridad que vamos a estar tocando justamente más adelante es sencilla y está integrado de una manera que podamos utilizarlo fácil y obtener esos beneficios, esa visibilidad y que tenemos esa red de partners y diferentes soluciones de seguridad que podemos ir integrando de acuerdo a nuestras necesidades. Punto muy relevante en torno a esos boletines de seguridad es una sección que podemos ver cuando hay, por ejemplo, un cambio en torno a un problema de seguridad, digamos en Kubernetes, o por ejemplo, hubo un cambio en torno a una versión debido a un requerimiento por un estándar. Entonces aquí podemos ver eso, por ejemplo, cuando ocurrió la vulnerabilidad de Log4j, también aquí podríamos verlo en los boletines de seguridad y que sale dentro de la información de cada uno de esas secciones de boletines de seguridad información detallada de qué fue lo que se hizo, qué es lo que debería de hacer yo, si tengo que hacer algún cambio o no, y justamente los impactos que podría tener en esos cambios, ¿no? Importante que también hay recursos en torno a esa seguridad y ese cumplimiento, como el CSA Consensus Assessment, donde tenemos esas preguntas dentro de un white paper y nos ayuda justamente a ver cómo está esa postura en torno a regulaciones y también preguntas clave en torno al compliance, que es un recurso que está archivado, pero es muy útil en torno a estas preguntas para ver otra vez cómo estamos en torno a nuestra postura de seguridad. Y también es importante otra vez, ya pasando aquí un poquito al lado de la seguridad de la nube, que no están solos, ¿no? A pesar de que esa es responsabilidad del cliente, la idea es que AWS les proporcione esas herramientas para que parte del trabajo sea más sencillo de hacer y pueda mantener esa postura de seguridad en la nube, ¿no? Entonces, hay entrenamientos, buenas prácticas, webinars, videos, ya vimos diferentes recursos como esos boletines de seguridad, blogs y funcionalidades propias integradas ya dentro de los servicios que nos van a ayudar a ir mejorando esa postura de seguridad. Entonces, no solamente es los propios servicios, sino también es esos frameworks y esas buenas prácticas que debemos seguir. Y por ejemplo, dentro de ese SIS Amazon Web Services Foundation, dentro del NIST Framework, dentro del framework de Well Architected de AWS, vamos a poder encontrar esas buenas prácticas en torno a nuestra postura de seguridad y aplicarlas de acuerdo justamente a nuestros casos de uso, ¿no? Ya hablando, sí, un poquito de los servicios, em, hay múltiples servicios de seguridad. La idea es que podamos separarlos de acuerdo a su caso de uso. Digamos, por ejemplo, el manejo de identidades de acceso, controles de detección, seguridad en la infraestructura, protección de datos o respuesta ante incidentes. Y podamos, de acuerdo justamente a nuestras necesidades, ir aplicando los diferentes servicios que vamos a estar viendo a detalle dentro de las presentaciones. Si se fijan, muchos de los servicios tienen no tienen ningún costo y algunos tienen su capa gratuita. Entonces, la idea es poder, de una manera sencilla, ir ayudando a esos clientes a implementarlos, a probarlos y justamente alcancen, ¿no? Esa postura de seguridad y vayan evolucionando a través del tiempo con la ayuda de esos diferentes servicios. No quiere decir que solamente existan los servicios de AWS, también están
esas soluciones del marketplace, de socios de negocio, y si ya tenemos algún requerimiento en específico o estamos familiarizados con algunos de estos proveedores y utilizamos sus servicios, queremos seguirlos utilizando, no hay ningún problema, podemos integrarlo y justamente seguir mejorando esa postura de seguridad en torno a cómo manejamos nuestra infraestructura. Entonces, em, por acá le paso la palabra a Andrés para que nos empiece a hablar de estrategias multicuenta.